Esta semana, que fue una semana muy particular, tuve el orgullo de acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a la audiencia del día lunes en el juzgado del doctor Bonadío y poder conversar con ella, poder conversar entre las 10 menos 25 que llegó ella para ponerse a derecho. Pongamos bien en claro, estaba citada a las 10, llegó 10 menos 25 para ponerse a derecho. El juzgado la hizo ingresar a las 10:25, o sea que esos 50 minutos pudimos conversar en un gran estado de ánimo de ella, sabiendo qué es lo que tocaba y qué es lo que estaba haciendo en ese momento y qué significaba esos 25 minutos de espera para algo que yo sinceramente como abogado no entiendo. Les quiero decir, a mí me enseñaron en la facultad que estas audiencias son personalísimas, o sea, el indagado tiene que concurrir, no puede sustituirlo por otro, porque el juez debe ver y conocer. Así dice el código, para que el juez vea y conozca. Lo sorprendente es que el juez no estuvo. ¿Y saben por qué es importante que el juez vea y conozca? Porque entre los fundamentos está en que a veces los silencios, las palabras, los gestos pueden más que 1000 de otras cosas para saber la inocencia o la culpabilidad. Yo me acuerdo siempre, no sé si Lucrecia te acordás, pero yo cuando estaba en la legislatura de la ciudad en el año 2000, me fui para otro lado, ¿no? Pero 2001, 2002, sí. Me acuerdo Mabel Remón, que quizás fue la primera traductora oficial de señas, lenguaje de señas intérprete para sordos. Gracias a su gestión logró impedir en un juicio oral que condenaran a un sordomudo de un homicidio, porque ella se da cuenta que le pedían las declaraciones a este chico en forma oral y él se taraba, y de lo que estaba acusando es de un homicidio donde el que lo acusaba era un policía. Mabel pidió al tribunal si le podía declarar con lenguaje de señas, o sea, quiero decir que para llegar a instancia oral lo condenaron en primera instancia, apeló, se la dieron, o sea, fue a juicio oral y ya estaba condenado, si no fuera porque por lenguaje de señas, cuando él pudo comunicarse en lo que él era mejor, porque él era hijo de padre y madre sordomuda. O sea que la lengua materna de él era el de señas, no los monosílabos que el lenguaje dominante quería imponerle. Y pudo narrar en su lengua de señas que lo que había sucedido es que él había visto cuando ese policía que lo acusaba a él mataba a esta persona. Y claro, pudo ser sobreseído. Fíjense la importancia de ver y conocer cuando uno declara. Y a partir de ahí, bueno, se desarrollaron una serie de conversaciones. Y en una de ellas tuve una conversación con Luis Majul, telefónica por radio. Y me parece que Luis Majul es el mejor. Yo soy majulista línea fundadora, les quiero contar a los oyentes, no esperen antes de llamar rápido por teléfono, porque creo que hay un gran libro de Luis Majul que se llama Los dueños de la Argentina. El 1, recomiendo el 1, el 2, o sea, el 2 es bueno también, pero digo, en el 1 es donde yo
Yo puedo recomendar dos libros que me hicieron mella a mí. Uno es El burgués maldito de María Sioanes, y gran libro sobre José Bergelbar, y el otro libro es de Los dueños de la Argentina. Y ahí habla en un capítulo Majul, sobre el grupo Macri y el grupo Bulgeroni, y que tenían un lobista, o sea, durante la época de los militares el lobista era del grupo Bulgeroni, del grupo Bridas, y durante ya la democracia, después que dejó el grupo Bridas o el grupo Bulgeroni, empezó a trabajar para el grupo Macri. Y Majul lo describe muy bien, se llamaba Víctor García Laredo, ¿no? Era tan importante la figura del lobista, que fíjense que el grupo que más creció en la época de los militares, donde terminó trabajando quien fue presidente de YPF con el grupo militar, con el gobierno militar, se llamaba Suárez Mason, que después fue tristemente célebre, que mientras estuvo en actividad era no me desconcentro, me desconcentro. Era en su oficina estaban reunidos los tres militares que podían suceder al general Galtieri después de la derrota de Malvinas. Yo me acuerdo de dos en ese momento, según cuenta esa crónica. Estaba en la oficina de García Laredo y de Bulgeroni el general Reinaldo Benito Viñone, que fue quien terminó siendo José Rogelio Villarreal, que había sido el secretario general del gobierno de Videla, secretario general de la presidencia, y yo no sé si el tercero no era Horacio Tomás Liendo, el padre de quien después acompañó a Domingo Felipe Cavallo. Era tan fuerte ese grupo, tan importante, que para él trabajaban todos estos generales que habían sido protagonistas cuando estaban en actividad en la primera parte del proceso militar. Todo eso lo manejaba Víctor García Laredo. Entonces, ¿saben por qué cuento esto? Porque después va a trabajar para el grupo Macri, lo describe muy bien Luis Majul, y la función que tenía, que era precisamente lograr negocios para los grupos. Nadie no se sentían en la época de los militares, ni en la primera parte de la democracia, que es hasta donde llega creo que Luis lo escribe en el gobierno de Menem a eso, ¿no? Hasta ese momento no hubo nadie que, como me enseñó Verónica Mora ayer, que extorsionaran para hacerlos millonarios, como dice hoy los empresarios, ¿no? Que coimearon porque alguien los extorsionaba para hacerlos millonarios con obras y concesiones. Hablo porque esta ley del arrepentido que todos ponen, ¿no? Todos se arrepienten de ser extorsionados para ser cada vez más millonarios. Bueno, frente a eso yo recomiendo el libro de Luis Majul, Dueños de la Argentina 1, sobre todo en el capítulo de Bulgeroni y de Macri, donde está la función de por qué los directores corporativos, lo que es Bednaza hoy en Techín, van a ver muchos de los nombres que el mismo cargo que tienen hoy en las empresas son los que están era Sánchez Caballero en Yexa, hoy era este hombre García Laredo. Lo sorprendente es que García Laredo después, cuando deja el grupo Macri, después de haber hecho lo mismo con el grupo Bulgeroni y Brida, funda la ONG más importante de los años del menemismo, de la segunda parte del menemismo, que luchaba contra la corrupción. Es el socio fundador de Poder Ciudadano. El socio fundador de Poder Ciudadano era lo que se denomina el director corporativo de Bulgeroni y de Macri. Víctor García Laredo, para jugar por la transparencia, como las dos partes del ovillo están ahí. Entonces, quería contar eso, y quiero decir que fui a donde fui a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, porque creo profundamente en su inocencia y no me arrepiento de nada. El de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores,
de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo, y que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas.